Hola chicos, bienvenidos a una clase más de su curso Diseño de instalaciones solares térmicas. En esta lección estudiaremos la forma de conectar los colectores solares, una actividad que es fundamental para el equilibrio de la instalación solar, tanto en su diseño hidráulico como térmico. De manera que la distribución y agrupamiento de colectores dependerá de diferentes factores como por ejemplo el número total de colectores, la temperatura que se desea alcanzar, la orientación de la superficie o las diferentes superficies en las que se instalarán los colectores, incluso de limitaciones que nos puede indicar el fabricante en sus fichas técnicas. De manera que empezaremos con lo más fundamental, que es de cuántas formas distintas se pueden agrupar los colectores solares térmicos. Existen tres formas en las que se pueden acoplar los colectores solares y estas son conexión o acoplamiento en serie, conexión en paralelo, conexión mixta, que es una combinación entre el acoplamiento de colectores en serie y en paralelo. Antes de empezar a explicar cómo funciona cada uno de los tipos de acoplamiento, es importante que sepamos que a los colectores que se conectan en serie o en paralelo se les conoce como batería de captadores. De manera que en energía solar térmica, la batería estará constituida por un conjunto de captadores solares instalados sobre una estructura común. ¿De acuerdo? Por otra parte, es importante apuntar que todas las baterías de un campo de captadores deben tener el mismo número de colectores y estar conectadas de la misma forma. Esto es muy importante que lo apunten chicos, ya que saber estos detalles y tomarlos en cuenta para nuestro diseño facilitará el equilibrio hidráulico del sistema solar térmico, algo que veremos más adelante en el curso. Así que empecemos analizando la conexión de colectores en serie. Como podemos observar en el esquema que tenemos en pantalla en este momento, tenemos tres colectores que tienen 4 agujeros cada uno de ellos. 2 agujeros de entrada en la parte izquierda y 2 agujeros de salida en la parte derecha. Vemos por tanto que en una conexión en serie, cada colector utilizará un agujero de entrada y un agujero de salida. Además, noten que la salida de agua caliente del primer colector está conectada a la entrada fría del siguiente colector. Así sucesivamente se conectarán todos los colectores en serie en una misma batería y por otra parte, los agujeros que quedan libres se bloquearán o taponarán con un tapón especial para evitar la entrada o salida del fluido en estos puntos. La conexión en serie se utiliza en energía solar térmica cuando queremos alcanzar temperaturas muy altas, como por ejemplo de 100 grados centígrados. Y si observan bien la figura anterior, es fácil entenderlo, ya que cuando el agua pasa por el primer colector, ésta se calienta un poco. Por tanto, cuando el agua que salió del primer colector entra al segundo colector, entra con mayor temperatura de la que inicialmente tenía. Y sucede lo mismo cuando el agua entra al tercer colector, ya que el agua se ha precalentado en el colector 1 primero y luego en el colector 2. De manera que el salto térmico en una conexión en serie es mucho mayor. Otro elemento que debemos tomar en cuenta de la conexión en serie es que el caudal total de la batería de colectores es igual al caudal de cada colector. Para entendernos mejor, veamos la ecuación que nos aparece en este momento en pantalla, donde el caudal total es igual al caudal del colector 1, igual al caudal del colector 2 e igual al caudal del colector 3. Para entender esta ecuación chicos, observen que para que el agua llegue al colector 2, primero se tuvo que haber llenado completamente el colector 1 y luego para que llegue al colector 3, se tuvo que haber llenado el colector 1 y 2 inicialmente, de manera que el caudal de agua caliente que saldrá por el boquete derecho siempre será igual al caudal de agua que entra por el boquete izquierdo inicial. ¿Lo ven? Muy bien, ahora veamos la conexión de colectores en paralelo. Como podemos observar en la imagen que tenemos en pantalla en este momento, todos los agujeros de la parte baja de los colectores se conectan entre sí con una tubería y por otra parte todos los agujeros de la parte alta también se conectan entre sí con otra tubería.
Finalmente se ponen tapones en los extremos de la batería, de manera que al inyectar agua fría al primer colector, el fluido pasa por la tubería inferior y todos los colectores se empezarán a llenar lentamente al mismo tiempo. Por tanto, cuando los colectores se encuentren llenos y la radiación impacte en ellos, el agua se calentará en cada colector por separado y el agua caliente fluirá por la tubería superior. Sin embargo, la temperatura de salida no será tan alta como en la conexión en serie, dado que el agua se calienta en cada colector por separado. Por lo anterior, en el caso de la conexión de colectores en paralelo, la ecuación del caudal total será igual a la sumatoria del caudal del colector 1 más el caudal del colector 2 más el caudal del colector 3 y así sucesivamente, de acuerdo con la ecuación que se muestra en este momento en pantalla. Si observan bien la figura anterior, notarán que debido a que el caudal de cada colector se calienta al mismo tiempo, entonces el caudal del agua que saldrá al final de la batería será mucho mayor. Podemos concluir, por tanto, en que la diferencia fundamental entre ambos tipos de conexiones es que en la conexión en serie se obtiene una temperatura de salida mayor, pero menos caudal que en la conexión en paralelo. Y por otra parte, en la conexión en paralelo se obtiene que el caudal es mucho mayor, pero su temperatura de salida es inferior a una conexión en serie. En general, podemos observar que la conexión de captadores se revela como uno de los aspectos más importantes de una instalación solar térmica, y por lo anterior, yo les sugiero que siempre validen las recomendaciones técnicas que los fabricantes comparten en sus fichas técnicas, dado que en sus catálogos establecen los rangos de caudales admisibles, el número máximo de captadores que pueden componer una batería o la forma de conectarse entre ellos, como es el ejemplo de la imagen que tenemos en pantalla en este momento. Por otra parte, y en paralelo a las recomendaciones de los fabricantes, siempre es importante tomar en cuenta los criterios de las legislaciones vigentes, por lo que les recomiendo siempre validar los siguientes criterios de diseño. Las baterías de captadores estarán constituidas por el mismo número de colectores. Los colectores en baterías podrán estar conectados en serie o en paralelo. Las baterías de los captadores podrán conectarse entre sí en paralelo, en serie o en conexión mixta. El número de colectores que se conectarán en paralelo tendrán en cuenta las limitaciones del fabricante y siempre se deberá validar que no supere el número establecido en la legislación vigente del punto de instalación. Este apartado es muy importante, chicos, porque si observan la imagen del conexionado colocado anteriormente, en la última línea el fabricante nos indica que se pueden montar un máximo de 12 captadores en paralelo. Sin embargo, si estuviésemos diseñando una instalación para la localidad de Castilla y León en España, no podríamos conectar 12 captadores en paralelo, dado que el plan de Castilla y León nos recomienda no superar 8 captadores en paralelo, ¿de acuerdo? El número de colectores que se conectarán en serie tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante y se recomienda que el número máximo de captadores conectados en serie en una batería no sea superior a 5. No se recomienda conectar en serie más de 2 baterías. La conexión entre sí de las baterías de captadores deberá asegurar un recorrido hidráulico igual en todos sus tramos, y esto deberá quedar plasmado en el esquema de diseño y conexión. Todas las recomendaciones anteriores tienen como objetivo que la instalación solar térmica sea segura y equilibrada hidráulica y térmicamente. Y es que recuerden, chicos, que en este tipo de instalaciones hay fluidos que tienen diferentes presiones, dado que hay circuitos en los que fluye agua fría y otros circuitos en los que fluye agua caliente, por lo que será muy importante garantizar la presión de entrada y salida del agua. Además, analizar la dilatación térmica de los materiales, y por este último elemento es que no se aconseja enlazar más de 5 colectores en serie en una batería.
De manera que en las clases siguientes seguiremos analizando diferentes técnicas de equilibrar el sistema solar, así como de agrupar y sectorizar los campos de captadores solares térmicos. Muy bien chicos, finalizaremos esta lección en este punto y los seguiré saludando en el siguiente video. Hasta luego.